Muy buenos días amigos, el día de hoy vamos a hablar acerca de los proyectos de nación y pues los voy a exponer yo, su servidor Héctor Emilio Román Zuluaga. Pasemos a hablar acerca de los proyectos de nación. Primeramente, ¿qué es un proyecto de nación? Después de la Guerra de Independencia surgen varios proyectos para dirigir la nación prematura que se estaba estableciendo debido a la ganancia de un nuevo territorio. Estos nuevos proyectos fueron cambiando con el pasar de los años. Y esto generó que tuvieran problemas económicos y distintos problemas, ya que la nación era prematura. No se tenía un buen control ni siquiera un orden como para dirigirla. No había alguien que dijéramos sería un perfecto candidato para dirigir ese nuevo país. Este país estaba en crecimiento, porque realmente era algo totalmente diferente. Vivir siempre por debajo de alguien, independizarse de un momento a otro, como que muchas veces ese cambio es muy drástico y nos afecta yo creo que a todos. Y esto se vio reflejado en México, ya que al independizarse y tener diferentes proyectos de nación y no tener uno fijo, por decirlo de esta manera, pues como que se entraron en distintos conflictos, problemas que también afectaron más adelante al país. Y eso se ve reflejado en la actualidad todavía. Imagínense tantos años hasta verse reflejado en la actualidad. Yo creo que es algo que sí fue sumamente delicado y no se tomó con las ciertas medidas que debía tomarse. Obviamente, pues la nación era prematura, pero pues podemos cambiarlo, se puede hacer. El detalle es que se quiera hacer. Vamos a hablar de los proyectos más importantes y yo creo que solo existen tres, que serían el monárquico, el imperial y el republicano. El monárquico está dirigido por los borbonistas, el imperial por Agustín de Iturbide y el republicano por Guadalupe Victoria. Son los principales personajes que están dentro de estos proyectos de nación. Pasemos a hablar con el monárquico. Después de firmarse el Acta de Independencia en México, surge como monarquía constitucional, imitando así la monarquía española, lo cual se decidió en la Constitución de 1812. ¿Sí? Asimismo, México es aquel país que se convierte en uno de los más grandes países hispanoamericanos y en 1822 amplió aún más su territorio con la anexión de las provincias de Centroamérica, entre ellas Guatemala, El Salvador y Belice. ¿Esto qué quiere decir? Que México era un territorio muy extenso, ¿sí? Abarcaba un territorio exageradamente extenso en comparación a lo que tiene hoy en día, ya que algunos territorios pues realmente eran de México, pero se independizaron por distintos motivos. Y yo creo que eso también afectó al país. Y como les digo, al tener un país o un independiente y que sea un país prematuro, por decirlo de esta manera, van a surgir distintos problemas que van a afectar a la larga al país. Y pues eso se ve reflejado en muchas cosas que hemos perdido a través de los años. Aparte del territorio, hemos perdido demasiadas cosas y hasta la fecha seguimos teniendo deudas. Yo creo que es algo muy importante y hay que tomarlo en cuenta, ya que esto nos afecta actualmente de distintas maneras, tanto económica como socialmente con algunos países. Sí, continuamos. Ahora vamos a hablar de las características de este gobierno monárquico. Primeramente tenemos que este gobierno era propuesto por españoles que eran apoyados por criollos americanos. Y estos serían mercaderes enriquecidos, militares, burócratas mayores y autoridades de la Iglesia Católica y dueños de grandes extensiones de tierra, que aspiraban a que el imperio mexicano, tal y como lo afirman los tratados, fuera regido por un migrante de la Casa Borbón. Si se dan cuenta, las personas que están aquí en las características son gente que ya tiene un poco de poder. Lo único que quiere es todavía enriquecerse más. Por eso es que quieren este tipo de gobierno. Obviamente, yo sé que como que no les pareció a mucha gente y pues realmente como que no está muy claro, o no sé, no gustaría tanto, porque pues realmente lo que uno quiere ya es igualdad, ¿sí? Que se les trata a todos por igual. No por nada se independizaron, no por nada México se hizo independiente. Lo que querían era libertad e igualdad para todos, ya que era muy contrario a lo que hacía España con nosotros. Nos tenía oprimidos prácticamente.
Y por eso es que México necesitaba una libertad. Y yo creo que con esto no se daba una libertad como tal. O tal vez sí, pero no como realmente se necesitaba. Además, hubo muchos problemas, como les comento, y les he estado repitiendo y recalcando a que tener un gobierno prematuro yo creo que es algo que afecta de gran manera al país. Muchos de los problemas que se dieron, y voy a mencionar algunos porque realmente eran demasiados, es que se carecía de un gobierno sólido. Y pues les digo, es un gobierno prematuro, obviamente no hay demasiado control sobre el terreno y sobre las cosas que deben de realmente poner atención. Un presupuesto insuficiente, pues México, recordemos que después de la independencia yo creo que quedó con demasiados problemas económicos y se ve reflejado, ¿no? Porque pues al no tener un presupuesto suficiente no se podían hacer distintas cosas para apoyar al país, para mantenerlo estable. Yo creo que también es algo, un gran punto a tomar en cuenta. Los problemas se agravian más. Esto hay que recalcarlo porque realmente cuando uno tiene una deuda y se mete en otra deuda, yo creo que empieza a tener más problemas, más deudas. Y esto es muy grave porque realmente te afecta a la larga. Además de que pues, entre más dinero estés pidiendo y menos dinero generes, yo creo que va a ser un problema aún más grande. La disminución del tráfico de barcos. Con esto me refiero a que deja de haber un poco de comunicación con algunos países y con distintas partes del mundo. Por ejemplo, se disminuye el tráfico de barcos con el lejano oriente, América del Sur y Europa. Esto lo que pues, afecta es el comercio, ya que se deja de haber un comercio y pues México empieza a tener problemas, tanto como de venta como de compra de productos. Los problemas con los límites norte y sur. Y esto se debe a que no había una delimitación fija. Con esto nos referimos a que México tenía un extenso territorio, pero realmente no sabía hasta dónde acababa. ¿Sí? No tenía una delimitación fija, como ya se dijo, porque pues realmente no se entendían muy bien, no había un cierto control que se debía haber dado. La disminución de la población. La población es algo muy importante para un gobierno, porque sin población obviamente no hay gobierno, porque pues obviamente no puede regir a nadie que pues, no exista. Y pues yo creo que este es un punto muy importante porque la disminución de la población se debe a que casi toda la población se fue a encerrar, por decirlo de esta manera, al centro del país. Y todo esto debido a que si se iban al norte, pues obviamente era una región casi que nueva, por decirlo así, no había demasiada gente y pues eso trae que pues la gente no tenga miedo de ir, pero sí como que tenga eso en mente, de que no va a haber suficientes cosas con las cuales poder sobrevivir, viéndolo de esta manera, como una persona nueva que pues apenas está conociendo. Y yo creo que esto también afecta al país porque al no extenderse y al tener una aglomeración, yo creo que también esto provoca falta de empleos y pues muchos descontentos por parte de la población. Y pues aquí es donde te das cuenta porque también cae la minería, la agricultura y la industria. Y todo esto debido a que pues no había un control, había falta de trabajo y pues realmente no se tenía un orden claro ni un objetivo fijo. Y además los ingresos del gobierno eran escasos, mientras que los gastos eran cada vez mayores. Como se los decía hace un rato, entre más deudas tengas y menos dinero generes, yo creo que vas a tener más problemas aún, ya que no vas a tener nada con que resolverlo. Y pues también los criollos eran quienes hicieron cargo de la administración del país, aún sin tener experiencia en la materia. Y pues se vuelve a repetir lo que anteriormente les dije. Cuando tienes un gobierno prematuro, obviamente ya tienes que tener, por muy mínimo, conocimiento de cómo hacerlo. Porque si no tienes algún mínimo conocimiento, es como ir a la guerra sin un fusil. No vas a saber qué hacer. Te vas a quedar paralizado cuando no estudias para un examen. No sabes qué hacer, te pierdes y a veces piensas que la respuesta es una, pero realmente es otra. Y esto se vio reflejado porque pues, realmente no había un orden, si nos damos cuenta, no había un orden, no había un equilibrio, no había estabilidad económica. Y pues esto es lo que afectó demasiado esa forma de gobierno. Aparte de que casi nadie le gustó, pues yo creo que sí, como que tuvo cierta relevancia, sí, pero no como lo debería haber tenido.
Y pues por eso pasamos a lo siguiente, el imperial. Este proyecto cuenta con dos momentos. O sea, no solo vamos a hablar de uno, vamos a hablar de dos, los cuales son la llegada de Agustín de Iturbide y la llegada de la Casa Borbón. ¿Sí? Ya nos estamos dando cuenta de que son dos momentos distintos. Ahora vamos a hablar de las características, que sería lo de, primeramente, la llegada de Agustín de Iturbide, que eso fue el 21 de julio de 1822. Vamos a hablar de las características de esta. Iturbide y el Congreso aseguraron que el poder que tenían se las otorgó el pueblo, más las leyes no. O sea que lo que tenían, lo que querían dar a entender es que tenían el poder, ¿sí? Pero no tenían las leyes para regirse, o sea, no tenían unas leyes que les establecieran ciertos límites a la hora de gobernar. Y yo creo que esto es una clara desventaja para aquellas personas pues, que realmente buscaban un equilibrio, ¿no? Pasemos con otra característica que sería el mayor control militar. Al tener un mayor control militar evitabas la aglomeración de masas y evitabas insurgencia. Yo creo que es algo muy importante en los países. Cuando van creciendo, yo creo que es muy importante evitar la insurgencia, ya que cuando hay insurgentes en un país, empieza de uno, se pasa a otro y se le habla al otro. Es como una bacteria que se multiplica. Primero es una, después son dos, después son cuatro, después son 8, 16 y así sucesivamente. Lo que van a hacer es entrar en revueltas y van a hacer que el país empiece a caer poco a poco, adquiriendo mayor poder, mayor fuerza y desestabilizando el gobierno. Y pues esto, pues yo creo que en México sí era demasiado importante, teníamos que tener mucho cuidado con la insurgencia, porque si había insurgencia, pues iba a haber más problemas en cuanto al gobierno y al manejo del pueblo, ya que al ser un país prematuro, o sea, ya tenía algunos años, pero yo diría que al ser un poco nuevo y estar apenas entrando a esto de ser un país independiente, pues yo creo que sí tendría que tomarse mucho en cuenta porque pues, afectaría de gran manera. Se quería instaurar un gobierno monárquico y convocar figuras importantes del Imperio Español para gobernar en México. Ante la ausencia de estas figuras, Iturbide quedó al poder. Como ya lo habíamos dicho, pues realmente como que no nos despejábamos mucho de España. Obviamente sí se hizo, porque es lo que la finalidad que se tenía, pero realmente como que se seguía teniendo esa costumbre y aquí nos damos cuenta, porque en esta se quiso instaurar un gobierno monárquico, pero al no haber una figura importante del Imperio Español, que era lo que quería otro español dirigiéndonos, realmente es una cosa absurda librarse de los españoles para decir, ¿saben qué? Quiero que me vuelva a regir un español, como que es algo que no, realmente no está a la disposición. Y pues gracias a que no había, y pues realmente sí fue muchas gracias a que no había un gobernante español o alguna figura importante del Imperio Español, quedó Agustín de Iturbide al poder. Y yo creo que esto sí fue una clara ventaja, por decirlo así, porque en serio, ¿quién quiere un español si te independizas para no tener un español gobernándote? O sea, es algo ilógico. Y pues yo creo que sí estuvo bien, ya que pues, Iturbide hizo algunas cosas. Y pues tenemos que se crearon los problemas debido a que se requería una república y no la monarquía. Como les había comentado anteriormente, si es que tienes un sistema político que sería lo que usaba España, que sería la monarquía, y te independizas de España, o sea, ¿para qué realmente quieres volver a los mismos pasos de donde te saliste? Es ser alguien incoherente y no tener un sentido común, porque realmente, ¿quién vuelve al mismo lugar donde le cayó una piedra en la cabeza? Obviamente nadie, a menos de que seas un masoquista y te guste sufrir. Pero pues realmente yo no creo que a alguien le guste estar sufriendo toda la vida. Y por eso yo creo que también pues ya no se quería una monarquía, obviamente ya queríamos cambiar, ya se quería un cambio diferente que apoyara al país en lugar de arruinarlo cada día más. Pasemos con la segunda, que sería la llegada de la Casa Borbón. Esto está en 1864. Este imperio se estableció en el país en 1864 con la llegada de Maximiliano de Habsburgo. Eso quiere decir, pues obviamente que Maximiliano de Habsburgo llegó para instaurarse, para tener el segundo momento de la forma de gobierno imperial.
Seguimos con el gobierno que este gobierno de Maximiliano fue una monarquía moderada, ¿sí? Hereditaria y católica, cuyo soberano tenía el título de emperador de México. Se seguía hablando de una monarquía, sí, pero como que en menor medida, ya no era tanto de que vamos a obedecer del todo, o sea, sí se tenía que obedecer, pero como que ya les estaban dando una moderación, un cierto límite a lo que se debía hacer y a lo que no. Y esto como que también, o sea, no es de que le guste del todo al pueblo, pero como que ya traía un poquito más de, un poquito de mejores intenciones. Y pues yo creo que en cierta parte estuvo bien, pero pues, por otra no, obviamente, como se habló anteriormente, ya nadie quiere una monarquía. Obviamente una monarquía ya no te conviene de nada. Y pues lo del territorio nacional que se divide en 50 estados o departamentos, esta vez se hablaba de departamentos, no se hablaba de estado ni de república, ni de distrito, perdón. O sea, se hablaba de departamentos o estados. Y pues realmente son demasiados. Pero como ya se habló anteriormente desde un inicio, todo va cambiando conforme al tiempo, ¿sí? Porque pues quedan en México, yo creo que hubo tiempos de gloria y pues ya nos tocan los de desesperación. Pasemos con el último que sería el republicano. Y el republicano es aquel que se instauró en 1824. En el mes de octubre, Guadalupe Victoria llega al poder y es nombrado presidente de México. Y consigo se consigue instaurar una república. Todo esto gracias a la promulgación de la Constitución de ese año. Las características que tenemos aquí es que el Congreso se determinó que la federación estaba dividida en 19 estados, 4 territorios y un distrito federal. Como anteriormente hablamos en los 50 estados, sí, o departamentos, y aquí nos estamos dando cuenta que ya la cosa cambia totalmente, es muy drástico el cambio, ¿no? O sea, de 50 a 19 estados como que es algo, un cambio muy radical. Pero aquí nos está hablando de 4 territorios y un distrito federal. Obviamente se agregan ya dos términos distintos que serían los territorios y el distrito federal. Se establecen los 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Sí? Estos poderes son muy importantes ya que no recae el poder en una sola persona, ¿sí? Sino que se divide en 3. Pues como ya lo mencioné, el legislativo, ejecutivo y judicial. Y pues el legislativo es aquel que se encarga de hacer y reformar las leyes. Esto con la finalidad de ayudar al pueblo y pues tener un poco más de control, ¿sí? El ejecutivo. El ejecutivo se encarga de diseñar, planificar y ejecutar el proyecto de un país, ¿sí? Con base a la constitución y las leyes. Ya vemos que pues realmente no son muy distintos, pero sí cada uno tiene como que su toque, ¿no? Su toque esencial, algo que hace que cada uno tenga su importancia, porque no todos valen lo mismo, pero realmente juntos yo creo que lo valen todo. Y el Poder Judicial es aquel que se encarga de impartir justicia en la sociedad. Obviamente, pues, si no hay justicia, si nadie imparte justicia, yo creo que siempre va a haber algún descontento por parte de la población. Siempre va a haber problemas y nunca se van a resolver de una forma pacífica o armónica, siempre partiendo justicia. También tenemos que la división de los poderes genera mayor libertad al pueblo de elegir a sus gobernantes. Y esto en parte es cierto porque realmente ya al dividirse los poderes y no recaer sobre una misma persona, recaer en varias personas, yo creo que el presidente, llamándolo así, pues como que a las personas ya les da un poquito más de libertad, ¿no? Escoger a quien realmente crean que va a dirigir de una forma buena al país. Obviamente sabemos en México actualmente que pues realmente ya los dirigentes del país ya no son tan empáticos con el pueblo. Realmente ya cada uno busca su propia satisfacción. Sí, realmente hay veces en las que tal vez ayuden al pueblo, pero por decirlo así, si te construyen un puente y te dicen que te salió en tantos millones, pues realmente ya se dio uno cuenta de que pues ya se volaron otros más millones, ¿sí? Es por eso que realmente ya no hay esa seguridad en cuanto a elegir un gobernante, porque ya realmente la política es una mafia. Pero bueno, estos ya son temas muy delicados y pues yo creo que no me corresponde a mí hablar de ellos.
Y como última característica tenemos que se hacía más difícil la comunicación por el mal estado de los caminos. Realmente hay ventajas, y hay muchas ventajas, pero las desventajas siempre van a estar presentes en cualquier cosa. Nunca vas a poder tener contenta a la misma persona. Y con esto se refiere a que pues realmente como pues la estabilidad económica pues apenas iba dando frutos. Y digo apenas porque realmente no había una buena estabilidad económica, pues realmente los caminos y cosas que necesitaban mantenimiento pues realmente no lo recibieron. Y pues yo creo que la comunicación es algo muy importante en esos tiempos porque pues tras no haber teléfono, no haber nada de estos aparatos electrónicos que tenemos hoy en día, pues no había una comunicación estable y pues tenía que ser por cartas o realmente ir en persona a hablar con la persona con la que tenías que hablar. Y esto yo creo que es algo muy importante porque al no haber una comunicación rápida, pues se hace más tardada la reacción que va a tener uno a la hora de realizar algún trabajo. Y pues eso sería todo hablando acerca de los proyectos de nación. Yo creo que estos proyectos son muy importantes para México, tanto en su historia como para la actualidad, porque realmente nos han enseñado a que hay cambios, sí, a veces son para bien, a veces son para mal, pero realmente uno no sabe cuándo es que va a llegar aquel cambio que nos va a ayudar. Por ejemplo, nos dimos cuenta que algunos cambios que tuvimos fueron buenos, pero otros fueron malos. Por ejemplo, dejó de haber economía, empezamos a tener problemas políticos, sociales, y pues realmente yo creo que bajo esos problemas sí hubo esa esperanza, ¿no? Que tenía el pueblo de llegar a lograr tener un país nuevo, un país que realmente diera a aquellos que merecían lo que realmente debían tener. Y pues tal vez se está logrando, tal vez se logró. Pero yo creo que México lo que necesita es realmente alguien que sepa dirigir, alguien que gobierne con mano dura. Obviamente no me refiero a que haya una dictadura, pero sí se necesita que alguien rija con mano dura, con esa dureza como para hacer las cosas de la forma en la que se deben de hacer, impartir justicia para ambos lados, de igual manera y siendo equitativo siempre. Y pues sería todo de mi parte. Realmente con esto de las formas de gobierno, pues resumimos realmente el tema del primer imperio mexicano, ya que este viene aunado a todo lo que hemos expuesto. Ya vienen, como que viene resumido prácticamente todo lo que hemos expuesto. Es el resumen de todo lo demás. Obviamente hay cositas que se deben de agregar, pero pues el tiempo no basta. Yo requeriría más tiempo, pero pues es lo único que puedo dar. Tal vez me faltan algunos detalles, pero pues agradezco que se me haya dado la oportunidad de trabajar aquí. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias por escuchar.